Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta que les va a servir mucho en su día a día. Vamos a hacer un pan de avena, un pan ideal para hacer sus sándwiches, hacer alguna tostada con aguacate, cualquier opción, y es un pan muy saludable. Ahorita durante el video les voy a platicar todos los beneficios que tiene este pan. Vamos a comenzar ya con la receta. Para esta receta vamos a estar utilizando un molde de panqué. Yo ya lo tengo enharinado y con aceite y con harina para que no se pegue nada. Les voy a platicar un poquito de los ingredientes. Vamos a estar utilizando harina de avena. Para las personas que son celíacas o intolerantes al gluten, es muy importante que compren una avena certificada gluten free o una harina de avena certificada gluten free. La avena en sí no contiene gluten, pero a veces se procesa en molinos donde se procesó trigo y contiene trazas de trigo, entonces la gente que es muy intolerante o muy alérgica sí le puede causar alguna reacción, entonces sean súper cuidadosos. Y para las personas que pueden comer lo que quieran y no son intolerantes al gluten, lo pueden hacer perfectamente bien con avena tradicional. Nada más ustedes la van a procesar o la van a licuar para que se pulverice y se forme una harina, ¿sí? Entonces, este es el ingrediente principal. Tengo ingredientes. Este pan va a ser salado. Pronto les voy a compartir también una receta súper rica de un pan que va a ser la versión dulce de de avena. La verdad va a estar espectacular, así es que no se pierdan esa receta también. Entonces vamos a tener ingredientes muy básicos que todos conocemos, pero aquí hay un ingrediente que es el psyllium husk, que el psyllium viene siendo como una fibra, también se conoce como plántago, lo pueden conseguir también en la farmacia como plántago, así se los venden, y es la fibra que a veces se utiliza para las personas que padecen de estreñimiento o algo así, entonces es lo que se utiliza. Entonces esta fibra lo que nos va a ayudar, como la avena no tiene gluten, es a formar como algo de elasticidad en el pan para que nos quede con una textura muy agradable. Este sí es un ingrediente que les recomiendo que se lo pongan. Si de plano no lo consiguen y no pueden, batallan o lo que sea, pues no lo pongan. Pero sí les puede quedar el pan un poquito, que se puede desmoronar un poquito. Entonces el plántago sí es, o el psyllium husk, yo les voy a poner ahí el nombre. Recuerden que en la descripción del video dejo todos los ingredientes. Sí es un ingrediente que nos ayuda muchísimo en la composición y en la estructura de nuestro pan. Entonces vamos a iniciar cerniendo. Es muy importante cernir. Aquí tengo mi cernidor. Voy a agregar aquí mi harina de avena para asegurarme que se eliminan todos los grumos muy bien. Y también voy a agregar aquí mis otros ingredientes, que es bicarbonato, polvo de hornear, sal y el psyllium. Los voy a agregar aquí y los voy a cernir todos juntos. El cernir la avena tiene dos propósitos. Uno es desbaratar los grumos que pueda traer, y el segundo es introducir un poco de aire a nuestra mezcla para que quede esponjoso nuestro pan. Una vez que está cernida, la vamos a reservar, y aquí vamos a agregar todos nuestros ingredientes líquidos, que en este caso van a ser 3 huevos, vamos a agregar también leche. La leche que utilicen puede ser leche de vaca o leche vegetal, la que ustedes prefieran, y vamos a agregar un poco de miel de abeja, también puede ser miel de agave. Y vamos a integrar muy bien estos ingredientes. Y una vez que están listos, los vamos a reservar. Y aquí a nuestra mezcla de harina vamos a agregar unos ingredientes que son opcionales.
pero a mí sí me gusta mucho ponérsela porque se me hace que vamos a enriquecer mucho nuestro pan. Le voy a agregar una cucharada de semillas, de distintas semillas. Le voy a poner primero una cucharada de chía. Acuérdense que la chía también en contacto con el líquido genera un mucílago que nos ayuda a darle también estructura al pan. Voy a agregar una cucharada de linaza y una cucharada de semilla de girasol. Estas semillas son totalmente opcionales. Si ustedes las quieren poner adelante, si no, lo dejan así, totalmente solo, pues. Y ahora sí voy a agregar todos mis ingredientes líquidos. Y con la espátula voy a revolver hasta que quede todo perfectamente integrado. Y una vez tenemos ya lista nuestra mezcla, la vamos a verter a nuestro molde ya preparado. Y en la parte de arriba le voy a poner unos copitos de avena, porque en mi casa siempre hago esto y hago la versión dulce. Entonces esto es lo que me ayuda a identificarlo y a saber cuál es el dulce y cuál es el salado. Y voy a agregar aquí un poquito también de chía y un poquito de linaza. En este punto es importante que esperemos 10 minutos antes de meterlo al horno, porque necesitamos que todos los ingredientes que pusimos, la harina de avena y el psyllium, empiecen a hidratarse con los líquidos que pusimos. Entonces lo vamos a reposar 10 minutos y una vez pasado ese tiempo nos vamos a ir al horno. El horno lo tengo como siempre precalentado en 180 grados centígrados y va a durar adentro del horno 40 minutos, entre 35 y 40 minutos. Entonces vamos a esperar ese tiempo y nos lo llevamos al horno. Y aquí tenemos ya nuestro pan de avena salado. Vean qué lindo quedó por arriba, una costra hermosa. Entonces lo que voy a hacer, aquí ya lo dejé reposar aproximadamente unos 10 minutos y como es un pan bastante firme, no es como un panqué que se pudiera romper al voltearlo, lo voy a voltear aquí en mi mano para ponerlo aquí en el plato. Entonces así queda ya nuestro pan de avena, miren qué delicia. Ya de lo que se trata es de a lo mejor ponerlo en una tabla, rebanarlo con un cuchillo de sierra de preferencia. Siempre que rebanamos el pan con un cuchillo de sierra, la rebanada sale perfecta. Y ya teniendo este pan, ya podemos prepararnos tostaditas de aguacate, quesito crema y salmón, quesito y jamón, cualquier opción que queramos, ideal también para acompañar el desayuno. Es ideal este pan. Entonces es una maravilla hacer el pan en casa porque nos aseguramos de saber qué ingredientes contiene. A veces los panes del supermercado, pues sí es lo más fácil llegar y agarrar un pan, pero realmente están llenos de conservadores y de aditivos y de gomas. Cuando se trata de algo gluten free, a veces creemos que por comprar en el supermercado algo que está etiquetado como gluten free es saludable, pero si nos ponemos a leer la cantidad de ingredientes que tiene, que a veces ni podemos pronunciar los nombres, quiere decir que trae cosas que la verdad a lo mejor no vale la pena consumir. Entonces buscar estas opciones un poco más saludables, hechas en casa, la verdad se dieron cuenta, es súper fácil. Se trata de utilizar 2 bowls, juntar la mezcla y hornear, así de simple. Y como les digo, si no comen pan muy seguido, lo pueden rebanar y ya rebanado lo pueden tener congelado y van sacando lo que van necesitando. La verdad en mi casa cuando lo hago no dura un día, 2, 3 días a lo mucho, pero a veces sí procuro congelarlo porque si no se lo acaban muy rápido. Entonces, la verdad huele delicioso, van a ver qué rico queda muy diferente a los panes normales. Y bueno, esta es una opción súper saludable para hacer un pan para el día a día de la casa. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.